Buenas noches, estoy John Bennett, Dr. Bennett, en Miami, Florida. Estamos teniendo un congreso de tumores cerebrales para neurocirujanos español. Y hoy tenemos el placer de tener a Arturo Ayala, MD, un neurocirujano de Ciudad de México. Él va a presentar sobre atención surgical de meningiomas supratentoriales. Supratentoriales. Con permiso. Bienvenido, Arturo. Gracias, John. Ok, tú acabas de aprender esta plataforma y vamos a empezar. Claro. Pongo mi presentación. Ok, primero, Arturo, ¿dónde trabaja y dónde fui a escuela y todo esto? Mira, yo trabajo en la Ciudad de México, en el Hospital Juárez de México, que es un hospital que ha sido fundado en 1847, y desde entonces es una de las principales cunas de especialistas en nuestro país. Y en la cuestión neuroquirúrgica, el Hospital Juárez de México es la cuna de toda la neurocirugía de este país. Ahí se empezó y de ahí se llevaron grandes médicos que hasta el momento estamos tratando de buscar trascender y ayudar a la gente, que ese es nuestro objetivo, ayudar a la gente. Muy bueno. Bueno, pues mira, lo que les quiero presentar es el manejo de una tumoración muy frecuente, son los meningiomas. Nosotros tenemos en nuestro hospital, que es un centro de referencia nacional, una casuística importante. Todos los días vemos pacientes con tumores intracraneales y los meningiomas ocupan, como vamos a ver ahorita, una estadística importante, John. Quiero empezar con esta diapositiva de múltiples estudios y que todos contienen un meningioma, ya sea pequeño, gigante, ya sea grande. Todos estos van a comprometer la vida del paciente si esto lo dejamos así. Y quiero mencionar las palabras de un gran maestro mío que es el doctor Osama Al-Mefti, el cual trabaja actualmente en el Women's and Brigham Hospital en Boston, y que en su libro, que es un clásico de meningiomas, dice: escucha, por encima de todo, que el paciente esté bien es tu tarea y requiere toda tu atención sin distracción. ¿Eso de qué nos habla? Eso nos habla del compromiso que debemos de tener y la pasión que hay que tener para atender a los pacientes en general. Pero cuando tenemos pacientes que tienen tumores, con mucho más razón. Y también quiero mencionar este gran médico que es considerado uno de los padres de la neurocirugía moderna, el doctor Harvey Cushing, ¿sí? Donde, refiriéndose a meningiomas, dice que no hay nada en todo el mundo que sea más gratificante que el poder remover un meningioma con una recuperación subsecuente perfecta en su función. Como ven aquí, él trabajó con Louis Heisenhardt y es uno de los grandes fundadores de la neurocirugía moderna. Entrando en materia, John, pues los meningiomas ocupan una gran proporción de los tumores que crecen dentro de la cabeza. Si ves, aquí tenemos esta estadística donde nos marca es casi un 35% de los meningiomas, de los tumores que crecen dentro de la cabeza. Esta es una estadística relativamente reciente del Search and Brain Tumor Registry of the United States, y esto nos habla de qué tan frecuente es. Entonces, se ha visto que el tejido que está alrededor del parénquima cerebral, que son las meninges, da origen a una gran proporción de tumores. Las cuestiones genéticas que cada vez en el mundo se van ahondando más, y que cabe resaltar que ahora la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud acerca de los tumores ya involucra
cuestiones moleculares y genéticas. ¿Por qué es importante esto? Porque se ha visto que hay defectos genéticos, por ejemplo, en la región 22Q, en el gen supresor NF2, que es un marcador importante para el desarrollo de meningiomas y así como otros tumores, no nada más ellos. Entonces eso es importante de tener a consideración cómo la ciencia está cada vez avanzando en el origen de esto. Esta bonita diapositiva, esta bonita gráfica, la tomamos del libro del doctor Al-Mefty, Meningiomas, de su última edición, nos muestra de dónde proceden los meningiomas. Entonces, aquí vemos este grupo de células de las capas de las meninges, la región subaracnoidea, y vemos que de aquí van a ser las que originan estos tumores. ¿Sí? Compromiso, Arturo. ¿Sí? Tú estás en la primera slide. ¿Tú quieres cambiarlo o quieres estar en la primera? La primera, a ver. Sí, tú estás en la primera slide. No mueva, no mueva. A ver. Okay. Necesito tocar manualmente, uno por uno. A la izquierda, columna izquierda. Toca la columna izquierda, sí. Con su mouse, la primera. Toca manualmente. No mueva, no mueva. Toca con su mouse. La primera. Uno por uno. En la columna izquierda, toca. Eso es. Nada más que no pasa nada. No pasa nada. Okay. Vamos a ver. Ok, experimentar. Aquí ya salió un aviso que dice You are screen sharing. No, sí, yo puedo ver, pero es su primer slide, no mueva. Yo puedo ver su screen share, pero necesita tocar su slide, clic su slide a la izquierda. Con su mouse. Ya lo hice. Sí, con clic, ¿cómo se llama? Clic. Sí, ya clic, le estoy dando clic, pero no se marca. No está, no puedo clic la slide en la izquierda, la parte izquierda. Le estoy dando clic, pero no se marca. A ver, déjame ver. Aquí. Ok, vamos a buscar. Aquí, sí. ¿Ahí se ve? Sí. A ver, lo voy a ampliar. Okay. Esta es la segunda. A ver, la tercera se logra. Sí pasó. Sí, segundo slide, sí, podemos ver. Ok, bueno, esta diapositiva, digo, cada una de las estudios de resonancia y tomografía que se ven ahí, se ven lesiones tumorales que son meningiomas. Voy a poner la tercera, déjame ver si se observa la tercera. Sí. Donde sale Harvey Cushing. Sí. Ah, bueno, ok, ya sé cómo entonces. Okay. Bueno, en esta diapositiva quería mencionar y mencionamos que Harvey Cushing ya describía lo gratificante que es quitar un meningioma y que el paciente salga sin problema. Entonces, eso es una pensamiento que fue trascendiendo con el tiempo y que seguimos tratando de procurar tenerlo. Esta es la gráfica, ¿se observa la gráfica, John? Sí. Excelente. La gráfica donde se observa aquí en el recuadro, en las rebanadas del pastel, se observa cómo los meningiomas ocupan casi el 35%. Es una gran proporción de los tumores intracraneales son meningiomas. La cuestión genética que estamos explicando, cómo se ha descubierto que las regiones, sobre todo la región 22Q, donde está el gen supresor NF2, este gen es candidato para desarrollar meningiomas, entre otras tumoraciones como schwannomas, ependimomas, donde hay aberraciones en estos sitios y que esto va como origen el meningioma. En esta slide se observa de dónde proceden
los tumores llamados meningiomas. No proceden de la dura madre ni la pía madre, proceden de las células aracnoideas, estas que se observan en medio, donde está corriendo el líquido cefalorraquídeo, y que obviamente tiene que pasar un proceso que se llama de tumorigénesis. Entonces, esta gráfica se observa como una célula. ¿Sí se observa ahí, John? ¿Se observa la gráfica? Sí, sí, podemos Excelente. ver arachnoid cap cells. Excelente. Entonces, como la aracnoides tiene esta distribución a lo largo del encéfalo, alrededor de él, pero como os dice aquí, hay eventos como las mutaciones genéticas y junto con ella cuestiones hereditarias, radiación, que son las que van a mutar y que esas células que normalmente no deben tener ese crecimiento empiezan a tener factores de crecimiento, empiezan a echar a andarse cascadas inflamatorias y dar por origen un meningioma como lo vemos en la parte inferior. Esto sí, se ha estudiado con el largo del tiempo y aparte de que un meningioma que normalmente es benigno puede empezarse a malignizar, incrementando alteraciones en algunos substratos moleculares y dar incluso un meningioma maligno con el tiempo. Esto es poca el número de meningiomas malignos, de hecho es un 15% de todos los meningiomas, pero obviamente cambia el pronóstico del paciente cuando pasa una situación así. Entonces, en este recuadro, que son imágenes histopatológicas, vemos en el lado superior izquierdo un meningioma benigno, un meningioma meningotelial, y si vemos en diagonal hacia el margen inferior derecho, vemos una gran actividad mitótica. Este ya es un meningioma maligno, un meningioma atípico, que seguramente el pronóstico, el recrecimiento que va a tener eso, va a marcar pues un pronóstico más oscuro para el paciente. Entonces, esta es eh, cómo la Organización Mundial de la Salud ha clasificado los meningiomas en grado 1 como benigno, grado 2 como atípico, grado 3 como anaplásico, de acuerdo a estos distintos marcadores y hallazgos durante el análisis histopatológico, de tal manera que los tumores benignos, los tumores meningiomatosos benignos, son una gran proporción, son 85%, y una pequeña proporción, como el 15%, son malignos. Ha habido estudios donde dice, bueno, qué cantidad de tumor, con qué velocidad va creciendo, y hay grandes variaciones, no se ha podido dilucidar perfectamente el ritmo de crecimiento de un tumor, porque va a depender no solamente de cuestiones genéticas, sino cuestiones hormonales, exposición a factores de riesgo, de tal manera que una tasa aproximada es de 0,3 a 2,6 centímetros cúbicos por año. Claro está que obviamente son estudios que se hacen y que no es una regla como tal. Puede haber pacientes que tengan un meningioma pequeño toda su vida, o hay pacientes que pueden tener un meningioma gigantesco en pocos meses. Este es este es bastante actual. Esta publicación sale el 9 de mayo, en este mismo mes, cuando la Organización Mundial de la Salud clasifica, hace una reclasificación, pero ahora incluye aspectos genéticos y moleculares. Lo está haciendo más para gliomas, sin embargo, en meningiomas no hizo grandes cambios y quedaron más o menos igual. Pero entonces, ¿qué está haciendo la Organización Mundial de la Salud? Está reclasificando ahora los tumores de acuerdo a hallazgos genéticos y moleculares, cuestiones que sí son importantes para ir adquiriendo de conocimiento no solamente patológico, sino neuroquirúrgico. Entonces regresamos a esta tabla que es la tabla de los meningiomas, de la distribución de los tumores. Vemos que es una gran cantidad que está distribuido en estos grupos.
Esto es una tabla de epidemiológica donde vemos que predominan las mujeres, ¿sí? Con permiso, Arturo, necesito cambiar slides. Está en el slide tumorigenesis ahora. A ver, vamos Okay. a Lo siento. adelantarnos. Okay, Sí, eso no, es. no, Okay. no. Sí, hay un tabla ahora. Sí, hay un, sí, hay, es histology allá. Ok, está bien. Esa ya la pasamos, porque esa, bueno, aquí solamente quiero mencionar el ángulo izquierdo, cómo se ve un meningioma maligno, Okay. y el ángulo inferior derecho, que se observa una gran actividad mitótica que nos habla de que se está malignizando a grandes rasgos para avanzar. La clasificación histopatológica, ¿sí la ves? ¿Ves la tabla, John? Sí, pero World Health Organization, grading. Excelente. Sí. Bueno, vamos a seguir más o menos así, una por una. Sí. Eh, Regresamos a la cuestión de estos tumores son más frecuentes en mujeres. ¿Por qué? Los tumores de tipo meningioma tienen receptores estrogénicos, receptores hormonales, que obviamente en la mujer es mucho más frecuente. No, los hombres también tienen estrógenos, sin embargo, es hoy por la fisiología femenina donde hay una gran cantidad de hormonas constantemente circulando, se observa más en mujeres. Y si vemos esta tabla, hace una clasificación también por grupo étnico, donde la gente de color tiene también, y la gente blanca, tiene una disparidad, una diferencia. Al parecer, la raza blanca tiene mayor cantidad de meningiomas que la gente de color, cosa que puede ser también debido a cuestiones genéticas. En nuestro país, aquí en México, bueno, pues el Sistema Nacional de Salud de mi país reporta 9.901 casos en 6 años, y en mi servicio en el Hospital Juárez de México nosotros atendemos más o menos 19 a 35 casos por año, ¿sí? Entonces más o menos tenemos una estadística de este grupo, más o menos de 233, 250 casos que queremos ahorita hacer hincapié. Pongo aquí esto de meningiomas gigantes, porque los meningiomas gigantes son los que se consideran mayores de 4.5 centímetros. Y ahorita vamos a ver la trascendencia de esa situación. En nuestra estadística, en nuestro hospital, bueno, vemos que sí, el sexo femenino tiene una mayor preponderancia, y los grupos de edad, pues vemos que son más o menos entre los 40 y 50 años. ¿Dónde aparecen estos melingiomas? Bueno, pueden aparecer en cualquier área de los compartimientos intracraneales. Sin embargo, lo más frecuente es que nazcan en la convexidad, o sea, en las partes altas, lo que está arriba del tentorio, la tienda del cerebelo, ¿sí? Y una menor proporción están en el compartimiento infratentorial. Sí se logra ver, John, la gráfica anatómica aquí. Sí. Excelente, El cráneo, departamentos de cráneo. excelente. Sí. Entonces, este trabajo que quiero presentar incluye varios pacientes de nuestro hospital, que coincide la estadística mundial con la que tenemos nosotros. Aquí vemos que los más frecuentes fueron de la convexidad, seguidos de un grupo muy curioso que es de tumores suprainfratentoriales, o sea, un grupo de un tumor que afecta tanto la parte supratentorial como la de abajo. Y otro grupo importante son los de las esfenoides y las regiones parasagitales. Como ven, la estadística es muy frecuente y muy común en todos lados, y este tipo de tumores se va a manifestar de muchas maneras, ¿sí? La gran mayoría tienen dolor de cabeza, puede haber cambios de la personalidad, de su estado mental, debilidad de alguna extremidad, e incluso crisis convulsivas, o es de todos conocidos que dependiendo de dónde nazca el tumor y qué área del cerebro esté involucrando,
puede haber distintos síndromes o distintos síntomas que van a presentarse. Los más frecuentes los muestro en esta tabla que salió en el Neurosurgical Focus del 2007 y que nos habla de estos principales signos y síntomas. Parecia, una examinación de alteración de la memoria, algún déficit del nervio craneal. Entonces, todo va a depender de dónde nazca. Ahora, un tumor que está creciendo y que tiene gran volumen, ¿qué es lo que está haciendo en el compartimiento y en la homeostasis intracraneal? Obviamente va a subir la presión intracraneal, va a haber un efecto compresivo sobre estructuras vasculares como las venas cerebrales, y esto puede dar edema, un efecto compresivo o un efecto que involucre algunas arterias y puede incluso dar áreas isquémicas, efectos que alteren la circulación normal del líquido cefalorraquídeo, que puede dar hidrocefalia, y no se diga los efectos electrofisiológicos que pueden dar crisis convulsivas. En la parte inferior pongo si es un área elocuente o no. Si tenemos, como sabemos, las áreas elocuentes son las áreas expresivas del cerebro, las expresivas clínicamente conocidas. A lo mejor tenemos todavía muchas áreas que no entendemos la elocuencia o no tenemos cómo poder valorarlas, pero lo que normalmente se considera elocuente son las áreas del lenguaje, el área motora, el área de la memoria, el área de la sensibilidad. Sabemos que eso es importante y se llama elocuente. Que crezca un tumor adyacente a una de estas áreas, pues obviamente va a dar un déficit que va a ser con una manifestación clínica. Entonces, si dividimos los tumores en supratentoriales, o sea, los que están acá arriba, encima del tentorio, y los que están debajo del tentorio, pues podríamos pensar que quirúrgicamente los tumores de arriba son más fáciles de remover, ¿sí?, que los tumores que están debajo de ellos, ¿sí?, en el compartimiento más estrecho, más laborioso para trabajar y que se observa obviamente con una mayor dificultad en un espacio más limitado. Esta tabla nos muestra los diámetros que hemos observado en nuestro servicio y vemos diámetros desde 5 centímetros, pero hemos tenido pacientes que tienen 8 centímetros, 7 centímetros, incluso tenemos un paciente que tenía 12 centímetros de extensión en su promedio máximo, un tumor que mide esas dimensiones, obviamente ya está causando alguna situación lesionante. Entonces, cuando tenemos ya el diagnóstico por imagen, que es sumamente importante hacer un análisis detallado de la tomografía, de la resonancia, pues obviamente debemos de valorar varias cosas. Primero, ese tumor, ¿qué relación con las arterias tiene? Los meningiomas tienen una gran infiltración vascular, son sumamente vascularizados, pueden abrazar o pueden y estar alrededor de una arteria importante que debemos para su planeación quirúrgica tener en cuenta en ocasiones hacer una resonancia, una angioresonancia, una angiotomografía o si es posible una angiografía para poder tener las relaciones vasculares bien identificadas. Estos tumores tienen vasos alimentadores, estas arterias están provocando también angiogénesis. Esta angiogénesis va a ir alimentando cada segmento tumoral y sí es importante tratar de dar con ellos y poder diferenciar el vaso normal de un vaso sanguíneo tumoral. Cuando tenemos lesiones grandes, bueno, la relación con las vías neurales y nervios craneales es importante, porque a lo mejor en la resección podemos tener alguna complicación con ello. Aquí entre paréntesis, con signo de interacción puse embolización, o sea, si vemos un tumor que por el estudio de resonancia o tomografía lo vemos altamente vascularizado,
hay que tomar en cuenta actualmente si es susceptible de embolizar, si es susceptible de instilar dentro del tumor una sustancia que logre mitigar el sangrado pensando en que se va a operar. Y en el último rubro pongo una tractografía, o sea, un estudio que nos va a ayudar, aquí está la tractografía, a ver si existe un desplazamiento de las estructuras de las vías fisiológicas, de la vía corticoespinal en este caso, si es que ese tumor lo desplaza y en el momento que nosotros hagamos la cirugía, tener el cuidado de no lesionarlo. En esta reconstrucción, bueno, se observa las vías y aquí dibujado se observa una tumoración que desplaza, ¿sí? La tractografía puede ser un método que nos ayude a evitar complicaciones. Otro punto importante es que estos tumores pueden tener un grado variable de edema. El edema, sabemos que cuando abrimos la cavidad craneal, pues el edema nos es un poquito estorboso al momento de tratar y de buscar corredores quirúrgicos. Y obviamente este edema puede ser una limitante o puede ser para el paciente una situación que debamos de mitigar tanto antes de la cirugía, durante y con condiciones de después de la cirugía. ¿Qué da lugar a un edema renal de un meningioma? Su localización, si es que está ocluyendo un drenaje venoso, si es que existe una irrigación de un tronco arterial importante y en regiones piales, obviamente el tamaño tumoral y la biología. Hay estudios donde se ha estudiado que los distintos metabolitos a través de la espectroresonancia se ha observado mayor agresividad por mayor secreción bioquímica de estos tumores, los tumores de mayor malignidad, o sea, los meningiomas anaplásicos o meningiomas atípicos. Esos hacen factores bioquímicos más importantes y al parecer tienen una relación con el tumor. Sin embargo, aquí vemos una gran tumoración en uno de los recuadros derechos con un edema peritumoral realmente muy leve. Y aquí en el inferior izquierdo vemos un edema que se extiende casi hemisférico por un meningioma que se encuentra en el polo occipital. O sea, sí es variable, se sigue haciendo estudios a través de investigación básica para ver qué más puede existir, qué está secretando este tipo de tumor. El meningioma es una bomba bioquímica, tiene una gran potencial para poder hacer vasos sanguíneos, para poder dar edema, para poder secretar hormonas incluso. Entonces, ante eso, a veces es necesario hacer una angiografía. Y aquí vemos en el diagrama cómo en ocasiones, cuando es posible, en cada centro neuroquirúrgico, si es posible o no, hacer una embolización de este tipo de tumores en lo general. En nuestro hospital contamos con un servicio de hemodinamia con un cirujano endovascular que puede hacer este tipo de procedimientos. Entonces, en esta bonita diapositiva histopatológica, en medio del tumor, de estas fibras tumorales, se observan estas pequeñas áreas redonditas que son las microesferas que van alojándose durante el procedimiento de embolización, de tal manera que al final el sangrado es mucho menor. Sí se observa, ¿verdad, John? Sí están observando a la par que yo. Sí, sí, Excelente, angiografía. excelente, muy bien. Vamos muy bien. ¿Qué modalidades existen para los tumores como esto? Definitivamente la cirugía es una de las principales y en el caso de los meningiomas, ahorita vamos a ver la opinión de un experto conocido. Puede haber radioterapia, sí, o radiocirugía, o quimioterapia, pero sabemos que la barrera hematoencefálica es algo que limita a todos los tumores del sistema nervioso, todos los tumores intracraneales, pero sin embargo hay algunos que han tratado de ser prometedores, o un conjunto de
de terapias mixtas puede también ser un parte del manejo oncológico. Bueno, pues este es el doctor Almefti y lo que menciona es la mejor opción de manejo de migrañas son la cirugía, la cirugía, la cirugía y la cirugía. Él es uno de las personas con mayor experiencia en el mundo en meningiomas y él está totalmente convencido que no hay mejor tratamiento que remover el tumor en lo posible. Solo son los pocos casos que puedan tener meningiomas atípicos o meningiomas anaplásicos en el cual la radiocirugía o la radioterapia puede ayudar a que un meningioma ya no crezca. Entonces, esto es importante para todos los residentes de neurocirugía e incluso para varios neurocirujanos, que la capacitación de las destrezas quirúrgicas es definitivamente algo que se debe de hacer de primera instancia. Actualmente, ¿qué debemos de tener para operar este tipo de lesiones? Bueno, pues obviamente un gran equipo de microinstrumentos, como microscopio también, aspiración ultrasónica, equipos de drill de alta velocidad, neuronavegación, ultrasonido transoperatorio, monitoreo multimodal transoperatorio, fluoroscopía en su caso, neuroendoscopía, incluso sistemas de medición de flujo sanguíneo. Mientras mayor armamentario quirúrgico tengamos, va a ser mayor la posibilidad de poder remover tumores que sean difíciles de operar. La cooperación de los distintos especialistas para la atención de un paciente es muy importante para que estos pacientes puedan salir con la mejor los pronósticos. Sistemas de microscopía, magnificación, aspiración son importantes y si es posible, y lo digo por los que vivimos en Latinoamérica, sabemos que en Estados Unidos pues hay todo, pero en Latinoamérica a veces no tenemos sistemas de navegación o es muy difícil que todos los servicios de neurocirugía tengan sistemas que puedan hacer más segura la resección tumoral. Y no se diga esto, es una fotografía del MD Anderson Center, donde hay resonancia transoperatoria, esto es como imaginable todavía en nuestro país, pero bueno, en Argentina sí tienen sala de resonancia transoperatoria, eso es muy bueno. Pero bueno, mientras vayamos cambiando nuestra manera de atender la salud en Latinoamérica, vamos a tratar de ver por qué el paciente sea mucho mejor atendido. Ahora, hay una gran variedad de abordajes quirúrgicos que podamos hacer, ¿sí? En el caso de tumores grandes, bueno, uno de los predilectos es el abordaje órbito-cigomático, que da una gran exposición, que nos da eh, un área muy grande para poder exponer. Y tenemos algunos casos, ¿sí? Cuando hacemos abordajes grandes, bueno, también grandes, con incisiones bicoronales o incisiones tipo Dandy, como vemos en esta paciente. Vamos a poner este caso, es el caso de una paciente de 40 años, como dijimos, esto ocupa más a las mujeres, y tenemos aquí una lesión muy grande, es una tomografía de una lesión de un meningioma en el texto externo del ala esfenoidal, con un gran desplazamiento ventricular, un efecto de masa importante, un edema peridicional importante, en el cual decidimos hacer una craniotomía frontotemporal. Aquí vemos cómo está la paciente, cómo se dibuja su incisión, y de este lado derecho tenemos ya cuando quitamos el colgajo óseo. Cuando abrimos la dura madre encontramos un sistema silviano venoso arteriolizado. Hay que saber también que esta gran cantidad de vasos sanguíneos que el meningioma está promoviendo su crecimiento hace un shunt arteriovenoso, y entonces va a haber venas arteriolizadas que como si se comportara con una malformación arteriovenosa. Entonces, el poder ir resecando una lesión, tratando de respetar ese, ese tipo de malformación es importante. Este es después de que se quita el tumor,
cómo queda la misma vena que estaba totalmente rojo claro, se observa ahora oscura como un drenaje venoso normal y el área donde estaba el meningioma pues queda totalmente removido. Esta es la paciente después de la cirugía, sin secuela motora, todavía con algo de inflamación, pero se encuentra en buenas condiciones. Tenemos cada vez pacientes de mayor edad, pacientes arriba de 60 años, que vienen por problemas demenciales. Y tenemos este caso, esta paciente que empezó con una exostosis y trastornos en su conducta. Todo el mundo pensaba que pues estaba viejita y que por eso se comportaba así, pero resulta que tenía un meningioma que le estaba erosionando y estaba saliéndose la cavidad intracraneal, estaba comprometiendo el cráneo óseo, y el cráneo estaba siendo involucrado. Y aquí vemos cómo hacemos una incisión bicoronal y vemos en una de las fotografías toda esa sangre que sale, pues porque el meningioma es un tumor muy vascularizado. Y esto es importante en el preoperatorio porque debemos tener a la mano paquetes sanguíneos y plasma fresco para evitar un choque hipovolémico y recordar siempre que eso tenemos que estar viéndolo como neurocirujanos, ver la cantidad de sangrado, la velocidad del sangrado que está ocasionándose e ir avisando al anestesiólogo que puede tener cambios en la hemodinamia del paciente y que sea necesario transfundir ese paciente prematuramente y evitar un estado de choque en ese momento. Aquí vemos cómo está esta gran lesión tumoral que vamos retirando de una manera convencional. Aquí todavía no teníamos aspirador ultrasónico. Y vean este hueso que se ve totalmente erosionado por adentro. Si se observa, John, ¿se observan bien las diapositivas? Perfecto. Excelente. Muy bien. Seguimos. Este paciente queda con un gran defecto en la dura madre y pues lo mejor para sustituir la dura madre es tejido propio. Entonces hacemos un colgajo con el periósteo que habíamos quitado y este es el resultado posoperatorio, ¿sí? Ya sin tumoración. A veces hay tumores que no sabemos cómo un paciente puede andar por la calle con un tumor que casi le ocupa medio hemisferio. Es una paciente de 81 años que igual llega por crisis convulsivas, hemiparesia y un cuadro demencial evolutivo. Los familiares pensaron que era Alzheimer, los médicos generales no sabían si era una situación de otra índole. Al momento de hacer una resonancia magnética observamos una tumoración gigantesca, y se observa prácticamente va del piso anterior hasta la convexidad. Este tumor parasagital es muy grande, tiene áreas de necrosis dentro, sin embargo tiene muy poco edema perilesional, ocupa mucho espacio, pero no hay más que un edema muy pequeño. Eso habla de la cronicidad que este tumor ha estado teniendo. Se ha ido adaptando. Recordemos que el cerebro tiene una propiedad viscoelástica y que un crecimiento paulatino, progresivo, lento, va a dar chance a una reorganización de las estructuras que son empujadas por el tumor. Finalmente planeamos hacer un abordaje grande, una incisión bicoronal para hacer una craneotomía bifrontal amplia. Hacemos un retiro de la tumoración con un aspirador ultrasónico y usamos un Doppler transcranial porque bueno, la relación que tenía la arteria cerebral anterior era muy importante y no queríamos que la paciente saliera con algún infarto. Y esta es la tomografía posoperatoria. Explícitamente la familia nos dijo, doctor, ya no teníamos a nuestra mamá y la han devuelto porque ahora es como era normalmente. Aquí vemos a la señora sin déficit prácticamente y sin tumoración residual. Son tumores, John, son tumores que dice a veces uno tiene riqueza clínica, el paciente tiene síntomas, pero a veces no.
A veces este paciente es un paciente que llegó por un trauma de cráneo y haciéndose una tomografía de revisión sin síntomas, pues resultó que tenía un meningioma grande, igual del lado esfenoides, no había tenido ningún síntoma nunca. La verdad es que eso es difícil de saber quién va a hacer síntomas y quién no. Yo creo que es una respuesta de cada ser humano y finalmente esta paciente hacemos igual una craniotomía para poder retirar ese tumor. El meningioma produce un efecto sobre el hueso. La gran mayoría de las veces produce un efecto que se llama hiperostosis. Hay un crecimiento acelerado del hueso. La hiperostosis adyacente al meningioma es infiltración tumoral. Hay algún efecto a veces que se llama osteoclástico, o sea que hay lesión ósea, como si se lo carcomiera, pero es en menos de los casos. Esta paciente se retira el tumor, se hace un fresado importante en los sitios que tiene hiperostosis y el resultado quirúrgico y clínico es muy bueno. A veces tenemos que echar uso de varias tecnologías. Ese es un paciente que tiene un meningioma pequeño, sin embargo, fíjense cómo tiene la resonancia un gran edema cerebral, está en contacto con la carótida, tiene contacto con las arterias cerebrales anteriores. Y bueno, ante ese edema, lo que no queremos es batallar con el edema y usamos aquí una incisión amplia bicoronal para hacer una craniectomía bifrontal. Y este es mi quirófano, al fondo estoy yo, ahí se ve mi grupo quirúrgico con un aspirador ultrasónico, con un Doppler para ir quitando la tumoración. Y, por ejemplo, este es un video donde estamos viendo el meningioma y estamos en una sonda de Doppler eh, para poder encontrar los grandes vasos. Y ahí vemos la carótida, ¿sí? Una parte de la carótida estaba embebida en el tumor. Cuando los meningiomas empiezan a invadir la adventicia de la carótida, son difíciles de quitar o son eh, peligrosos para su resección. Y cuando tenemos una paciente que tiene 60, 70 años, a veces preferimos dejar un pequeño fragmento de tumor y darle seguimiento que insistir en retirarlo y que tengamos algún evento catastrófico. Esta es la tomografía inmediata del paciente. Quedó un pequeño remanente justo en donde está la carótida y además sigue teniendo un edema prelesional importante, sabemos por la actividad bioquímica del tumor. Hay otros casos que no son tan buenos. Este es un caso que subimos a la página de WNS, donde una paciente que ya se sabía con un meningioma se embaraza. Al tener ese embarazo, la cantidad de estrógenos es tan importante que el embarazo es una condición sumamente hormonal, es una bomba de hormonas, y el meningioma residual que tenía, el meningioma que esa paciente había desarrollado, exponencialmente empieza a invadir. Son tumoraciones que a veces pueden ser terriblemente catastróficas e invadir el piso de la base del cráneo, incluso irse a áreas extracraneales e invadir y abrazar todos los nervios, arterias. Esta paciente no se pudo remover toda la tumoración, salió un meningioma atípico y la paciente años después falleció. El meningioma puede ser algo sencillo si en etapas tempranas se puede detectar y remover, pero mientras más tiempo pase, la cuestión quirúrgica es más difícil. Esta paciente tenía un síndrome de Foster-Kennedy, o sea, tenía una atrofia óptica de un lado y un edema papilar del otro, tenía anosmia, no podía percibir bien los olores, y además tenía crisis convulsivas. Vemos una lesión muy grande en el surco olfatorio, lo sometemos a cirugía y la paciente afortunadamente queda en el seguimiento sin mayor problema. Son meningiomas, John, que seguramente tú has visto en tu práctica y esos son a veces retos quirúrgicos.
tenemos este paciente de 28 años que por lo que vino fue igual por un dolor de cabeza y encontramos un tumor gigantesco intraventricular de unos volúmenes y prácticamente que uno no sospecharía que alguien pudiera vivir con una masa tumoral tan grande. Y bueno, pues le ofrecimos una cuestión quirúrgica y hacemos un abordaje amplio. Vemos cómo este cerebro, incluso los giros y surcos se ven aplanados ya por la compresión que había tenido ese tumor. Pero pues también los meningiomas se defienden. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser un tumor sumamente sólido, muy eh, calcificado. De la aspiración ultrasónica no le hizo nada. De hecho, veo esta imagen de la tomografía de control y me recuerda el signo de Apple, ¿no? La manzana mordida, y tuvimos que dejarlo para una segunda cirugía, ya con un sistema de aspirador ultrasónico más potente, y le pudimos quitar ese tumor. Esa es una tercera cirugía. ¿Por qué? El paciente, fíjense muy bien en los ojos del paciente, llevo yo mi mano diciendo que me siga, quiero que suba la mirada y obviamente es imposible y eso se llama, es un síndrome de Parinó. ¿Por qué está teniendo eso? Está teniendo una hidrocefalia debido a cuestiones posoperatorias, seguramente de sangrado que inflama las arterias, los sistemas de absorción a nivel del seno venoso, pero después de colocarle la válvula, esto es cómo estaba antes de la cirugía, cómo está después, y el paciente 15 meses de seguimiento después, con un déficit muy pequeño de su lado izquierdo. A veces el quitar un tumor pues es muy aliciente, incluso esta es una escala que tiene muchos años, la escala de Simpson de extensión de resección, donde aunque le quitemos todo, fíjense muy bien en el grado 1, le quitamos todo, ¿sí? Quitamos el hueso normal, la dura que está infiltrada y todo el tumor, y aún así el rango de recurrencia es de un 9%. ¿Qué quiere decir? Que es la genética. La genética, las cuestiones de factores de riesgo, lo que está en información del ADN, pues es lo que da la recurrencia. Sin duda, podemos hacer una cirugía excelente, pero no podemos vencer la genética todavía. Vemos aquí también como a menor cantidad de tumoración retirado, pues los índices de recurrencia. En nuestro hospital, ¿cómo tenemos esto? Bueno, pues depende el grado de Simpson de acuerdo al sitio. Los de la convexidad son los que alcanzamos a retirar con un Simpson 1, pero los que no pudimos más que hacer pequeñas o quitar de hacer resecciones subtotales, pues fueron sobre todo los que tienen varios compartimientos involucrados como el suprainfratentorial, los que tienen que meterse en el seno cavernoso y obviamente eso hace un problema de seguimiento. Hay algunas propuestas de hacer radiocirugía y radioterapia. De hecho, hay muchas escuelas donde la radiocirugía se propone para meningiomas, sobre todo de difícil acceso, como el seno cavernoso, regiones petroclivales pequeñas, de un volumen pequeño, menor de 3 centímetros, pues se han dado la tarea de darle radiocirugía. Sin embargo, y eso no lo digo yo, aquí están las bibliografías, puede existir alguna transformación maligna, ¿sí? Este es un trabajo del doctor Almefti, que insisto, fue alguien que me influyó mucho en la cirugía de meningioma, y que vemos como un meningioma residual en el seno cavernoso es radiado 5 años después, se observa esa radiación que va empezando a engrosar, la patología cambia a un tumor atípico, incluso 13 meses después, la patología cambia a un grado anaplásico. ¿Qué es esto? Lo que normalmente era un meningioma grado 1, un meningioma benigno, años después se puede convertir en un anaplásico.
Entonces, no es que estemos en contra de la radiocirugía, al contrario, simplemente hay que agotar a lo más posible los eventos quirúrgicos para que quede el menos de tumor para poder radiar en su momento. Pero vuelve a evocar al doctor Almefti, las mejores opciones de manejo de microbiota son y será seguramente por varios años la cirugía y la cirugía. Este es el libro que es un atlas del doctor Almefti, uno de los primeros que le escribe. Y es importante mencionar esto. La anatomía en general, pero vamos a poner aquí de base de cráneo, es muy compleja. Nos debemos de practicar y aprender en el laboratorio antes de operar a un paciente. Hay que analizar todos los estudios, hay que planear la reconstrucción, hay que preservar estructuras. Un tema que siempre le digo a mis residentes es, un tumor altera la anatomía normal, es decir, es más fácil decir esto es y estar 100 veces equivocados a decir una vez esto era y estar en lo correcto. ¿Sí? La, el trabajo en laboratorio es muy importante. Sí es necesario que hospitales escuela tengan laboratorios. Afortunadamente en el hospital tenemos un laboratorio a veces con especímenes animales. Tenemos cursos en bypass, en microcirugía, en anatomía. Y hemos incluso en esos especímenes encontrar meningiomas, como este que se ve aquí en el lóbulo occipital sobre el tentorio. Y es importante conocer en el cadáver toda la disección que se tiene que hacer para que en el momento que atendamos a un paciente, pues obviamente tengamos mejores resultados. La conclusión, bueno, los meningiomas son un desafío quirúrgico, un desafío en la sesión neuroquirúrgica. El conocimiento anatómico es fundamental. El incentivar el adiestramiento neuroquirúrgico es importante. Eh, Múltiples factores deben ser considerados para estudiar y planear bien el abordaje, incluyendo los cuidados posoperatorios, que eso es muy importante. Y que bueno, los centros hospitalarios neuroquirúrgicos deben de conformarse de manera multidisciplinaria. Con esta diapositiva quiero agradecer a mis maestros que me han llevado de la mano, a mi jefe de servicio, al doctor Acosta, a varios de mis compañeros y a todas estas grandes personalidades que en su momento he podido conocer y aprender algo de ellos. Y eso me parece sumamente importante para agradecer a los profesores. No quiero terminar esto, John, sin antes invitarlos aquí a nuestro Hospital Cual. Vamos a tener un super congreso en octubre, que ojalá después hagamos algún convenio tú y yo para ver si lo podemos pasar por este bonito canal que tienes y poder ofrecer una calidad en línea para este tipo de proyecciones. Te agradezco mucho, John. Esta es la presentación que quería hacer contigo. Espero que les haya gustado. Mucho gusto, Arturo. Muy comprensivo estudio. Aquí son neurocirujanos de El Salvador, contigo. César, encuentro a Arturo. Hola, buenas tardes, doctor Arturo Ayala. Felicidades por su charla muy completa acerca de meningiomas supratentoriales. Gracias. Una pregunta, en cuanto al concepto de la clasificación de Simpson, específicamente la grado 1, ¿usted personalmente aplica ese tipo de resección para meningiomas de la base de cráneo, específicamente del ala menor de la efenoide, que inclusive involucra en seno cavernoso? Digo esto porque a veces pues existe, como usted muy bien lo expresó, hiperostosis también del hueso aledaño pues al implante dural. ¿Consideraría usted una resección de ese tipo, grado 1, para ese tipo de meningiomas?
Fíjese que es muy difícil, como usted bien lo acaba de aseverar, el, el tratar de fresar un área de la base de cráneo que tiene hiperostosis para tratar de conseguir un Simpson 1 en este caso, pues sabemos que es difícil. En el año 2012 que tuve la oportunidad de ir al Congreso de Meningiomas, de la Sociedad de Meningiomas, se hizo un estudio donde incluso se había analizado a 10 milímetros de la resección total, que seguían encontrando células aracnoideas cercanos ahí. Claro. Obviamente entonces hay que pensar que la hiperostosis es a lo mejor la actividad local adjunta al tumor, pero seguramente hay crecimiento a lo largo del hueso que no podemos ver ni en la imagen o durante la cirugía, y se es muy difícil poder realizar, por ejemplo, en un tumor que esté invadiendo el hueso, a lo mejor del peñasco o en el clivus, y que se observe en la tomografía, sería muy difícil poderlo completar. Ahora, eso lo digo humildemente en mis manos. Seguramente el doctor Almefti, el doctor Shekar, seguramente ellos con su experiencia podrán hacer mucho más cosas, como usted bien lo sabe. Pero yo creo que es Claro. difícil de por sí. A veces se tiene la lesión tumoral y macroscópicamente la removemos, y en los controles a los 6 meses resulta que tiene ahí un crecimiento nuevo, y a veces eso es lo que como cirujanos nos da como que una sensación de que no hicimos lo correcto, no hicimos lo suficiente. Pero pienso que en otras posiciones como la convexidad, como parasagital, pienso que son mucho más factibles, seguramente. Hey, Perfecto. Sí, meningiomas quistes. ok, muchas Sí, gracias.